Enero de 1944. Europa occidental es fría, gris y empapada por la lluvia. Dentro de un cuartel general alemán, las paredes están cubiertas de mapas. Alfileres rojos y azules abarrotan el norte de Francia, Italia y la costa atlántica. Un oficial está de pie junto a una mesa, leyendo un informe reciente entregado minutos antes. Su voz es baja, controlada, pero los números en la página se niegan a cooperar. Las pérdidas de aviones estadounidenses sobre Alemania fueron cuantiosas. Pérdidas de tanques estadounidenses en Italia, graves. Barcos americanos hundidos en el Atlántico, algo significativo. Y, sin embargo, las consecuencias son peores. Unidades de reemplazo ya en camino. Se formaron nuevos escuadrones de aviones. Nuevas divisiones blindadas llegan antes de lo previsto. En la sala, nadie habla. No son rumores del frente. Son resúmenes de inteligencia confirmados, recopilados a partir de reconocimientos, comunicaciones interceptadas y observaciones del campo de batalla. Estados Unidos no está aminorando el paso. Está acelerando. Durante años, los comandantes alemanes creyeron que la guerra industrial tenía límites, que las fábricas podían ser bombardeadas, que la mano de obra podía agotarse, que pérdidas suficientemente cuantiosas obligarían a cualquier enemigo a detenerse. Pero los informes sobre la mesa sugieren algo profundamente inquietante. Cada vez que las fuerzas estadounidenses son destruidas, parecen regresar más grandes que antes. Y a medida que se profundiza el invierno de 1944, el mando alemán empieza a darse cuenta de que esta guerra ya no se decide solo por tácticas, sino por algo mucho más grande, mucho más profundo y casi imposible de detener. Esa constatación nos lleva directamente a cómo llegó a existir este momento. Mucho antes de que los tanques estadounidenses pisaran suelo europeo, los comandantes alemanes creían que comprendían los límites de Estados Unidos. Sus suposiciones tenían su raíz en la memoria. En 1917, Estados Unidos había entrado tarde en la Primera Guerra Mundial. Su ejército llegó inexperto, mal equipado según los estándares europeos y dependiente de la guía aliada. Los oficiales alemanes que sobrevivieron a esa guerra transmitieron la impresión: Estados Unidos poseía potencial, pero no preparación; poder, pero no resistencia. Durante los años de entreguerras, esas creencias se endurecieron. Alemania reconstruyó su cultura militar en torno a la eficiencia, la especialización y la superioridad técnica. Las armas eran diseñadas por ingenieros expertos, producidas en cantidades controladas y perfeccionadas constantemente. Las divisiones Panzer, la Luftwaffe y los submarinos se concibieron como instrumentos de precisión, afilados, rápidos y decisivos. La guerra, tal como la entendía la doctrina alemana, se ganaría rápidamente, antes de que las economías se desplomaran, antes de que las fábricas importaran más que los generales. En Estados Unidos parecía ocurrir lo contrario. Al otro lado del Atlántico se alzaba una nación centrada en los bienes de consumo, el entretenimiento de masas y la prosperidad civil. Sus fábricas fabricaban coches, frigoríficos y radios. Su presupuesto militar, antes de 1939, era inferior al de varias potencias europeas. Su ejército era inferior al de Portugal en número. Su cuerpo de oficiales carecía de experiencia reciente en combate. Para los estrategas alemanes, Estados Unidos parecía desorientado, rico, pero débil. Incluso después del estallido de la guerra en Europa en septiembre de 1939, las evaluaciones de la inteligencia alemana seguían siendo despectivas. Los informes describían la industria estadounidense como poderosa, pero políticamente limitada. El sentimiento aislacionista, los conflictos laborales y la falta de urgencia parecieron limitar la movilización. Estados Unidos suministró armas y materiales a Gran Bretaña, pero a distancia, mediante programas como el préstamo y arriendo. Para los alemanes, esto confirmó su teoría. Estados Unidos podía apoyar la guerra, pero no sostenerla directamente. Dentro del alto mando alemán, la producción se consideraba una carrera finita. Creían que cada nación poseía un pico de producción, tras el cual la escasez, el cansancio laboral y la limitación de recursos forzarían el declive. La estrategia alemana buscaba la victoria antes de que ese pico importara. La Blitzkrieg no era solo una doctrina táctica, era lógica económica. Esa lógica dio forma a las primeras campañas. En Polonia, Francia y los Países Bajos, la velocidad aplastó la resistencia. En 1941, la Operación Barbarroja siguió el mismo supuesto: destruir la capacidad de combate del enemigo antes de que la potencia industrial pudiera compensarlo.
Cuando Alemania se volvió hacia la Unión Soviética, la apuesta era enorme, pero ya conocida. La victoria llegaría rápidamente, o no llegaría. Estados Unidos, todavía oficialmente neutral, apenas fue registrado como una amenaza en el campo de batalla. Incluso después de que los submarinos alemanes comenzaran a encontrarse con buques estadounidenses en el Atlántico, estos encuentros reforzaron viejas creencias. Los primeros destructores estadounidenses carecían de coordinación. Los convoys estaban mal defendidos. Los submarinos hundían barcos a un ritmo alarmante. Para los comandantes navales alemanes, esto parecía una confirmación. Los estadounidenses llegaban tarde otra vez, desprevenidos otra vez, aprendiendo otra vez. Luego llegó el 7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor rompió el aislamiento estadounidense de la noche a la mañana. Alemania declaró la guerra días después, asumiendo, erróneamente, que el ataque japonés había debilitado a Estados Unidos en su núcleo. Los líderes alemanes creían que el golpe retrasaría años la entrada de Estados Unidos en Europa. Lo que aún no entendían era que se había desatado algo mucho más peligroso. Estados Unidos no se movilizó gradualmente. Se movilizó por completo. Las fábricas que antaño fabricaban automóviles fueron programadas para su reconversión en cuestión de semanas. Los astilleros se expandieron a una velocidad sin precedentes. Los campos de entrenamiento se multiplicaron por todo el continente. A mediados de 1942, la magnitud de la reorientación industrial estadounidense no tenía precedentes históricos. La inteligencia alemana tomó nota de los números, pero desestimó su significado. Creían que los objetivos de producción eran teóricos. Las materias primas supondrían un cuello de botella. La mano de obra cualificada frenaría la expansión. La coordinación fracasaría. Ninguna nación podría transformar la industria civil en producción bélica sin colapsar. Alemania nunca había visto algo así antes. Así pues, incluso cuando el equipo estadounidense empezó a aparecer en el norte de África en 1942, tanques Sherman, camiones de transporte, artillería, los comandantes alemanes interpretaron la afluencia como temporal, un aumento repentino, un estallido que se desvanecería a medida que aumentaran las pérdidas. Supusieron que el desgaste haría lo que las bombas y los submarinos no podían. Esa suposición pronto chocaría con la realidad. Porque cuando las fuerzas estadounidenses entraron en combate sostenido, la economía de guerra que las respaldaba ya no era experimental, era implacable. A principios de 1942, Estados Unidos ya no se preparaba para la guerra. Se estaba reorganizando alrededor de ello. Lo que a los comandantes alemanes les costaba comprender era que la movilización estadounidense no dependía del crecimiento gradual. Se basaba en la conversión. Sectores enteros de la vida civil fueron reorientados a una velocidad y escala que desafiaban la experiencia europea. Las plantas de automóviles en Detroit detuvieron la producción para el consumo y reabrieron como fábricas de tanques y motores de aviación. Los fabricantes de refrigeradores se dedicaron a la producción de piezas para ametralladoras. Las empresas de máquinas de escribir comenzaron a ensamblar miras para bombas. Esto no fue improvisación. Fue coordinación. El gobierno estadounidense creó agencias centralizadas para controlar las prioridades, las materias primas, la asignación de mano de obra y el transporte. La Junta de Producción Bélica dictaba qué se podía construir y dónde. Se estandarizaron los contratos. Se simplificaron los diseños. La velocidad sustituyó a la elegancia. La cantidad al refinamiento. Para los ingenieros alemanes, este enfoque parecía burdo. Los tanques estadounidenses, especialmente el M4 Sherman, fueron criticados en informes alemanes por su blindaje más delgado y sus cañones menos potentes en comparación con los del Panzer o el Tiger. Los aviones estadounidenses carecían de la ingeniería refinada de los cazas alemanes. El armamento estadounidense se describió como adecuado, no excepcional, pero los analistas alemanes no captaron el patrón más profundo. Los equipos estadounidenses se diseñaron para producirse rápidamente, repararse fácilmente y reemplazarse sin demora. Las piezas eran intercambiables en fábricas a miles de kilómetros de distancia. La capacitación de las tripulaciones era más rápida. Los vehículos podían enviarse, descargarse, repararse y volver a ponerse en servicio con una demora mínima. La industria alemana no pudo replicar esto. La economía de guerra alemana, limitada por los bombardeos, la escasez de mano de obra y la competencia interna entre agencias, tuvo dificultades para estandarizarse. Se introdujeron nuevos diseños de armas incluso cuando las antiguas seguían en servicio, lo que complicó el mantenimiento y el suministro. La mano de obra cualificada era irreemplazable.
Cuando las fábricas sufrían daños, la producción se detenía. En cambio, las fábricas estadounidenses absorbieron las pérdidas de forma casi invisible. Cuando los submarinos alemanes intensificaron sus ataques a lo largo de la costa este de Estados Unidos a principios de 1942, hundiendo docenas de barcos, los comandantes navales alemanes creyeron haber asestado un golpe decisivo. Las pérdidas de barcos parecían catastróficas. Pero en cuestión de meses, los astilleros estadounidenses comenzaron a botar los buques Liberty a mayor velocidad de la que podían hundirse. Algunos se completaron en semanas. Para los oficiales de inteligencia alemanes que leían estos informes, las cifras parecían exageradas. Los pilotos de reconocimiento confirmaron la presencia de nuevos cascos en los puertos. Las tripulaciones de los submarinos informaron de la aparición de nuevos convoys inmediatamente después de los ataques. Los hundimientos que antes paralizaban las líneas de suministro ahora no tenían ningún efecto visible. El mismo patrón surgió en el aire. Para 1943, las fuerzas aéreas del ejército de perdían cientos de bombarderos sobre Alemania. El coste era alarmante. Los pilotos de caza alemanes creían que el desgaste acabaría obligando a los estadounidenses a suspender los bombardeos diurnos. Las pérdidas, razonaban, eran insostenibles. Pero las formaciones de bombarderos estadounidenses volvieron una y otra vez. Nuevos grupos aéreos reemplazaron a los destruidos casi de inmediato. Los tipos de aeronaves evolucionaron sin afectar la producción. El entrenamiento de tripulaciones se expandió en lugar de ralentizarse. Mientras Alemania luchaba por reemplazar a pilotos experimentados, Estados Unidos reemplazó unidades enteras. Este desequilibrio se extendió a la guerra terrestre. En el norte de África, las fuerzas estadounidenses sufrieron dolorosas derrotas en los primeros combates. Los tanques ardían. Las unidades se retiraban. Los comandantes alemanes interpretaron estos momentos como prueba de que los ejércitos estadounidenses se derrumbarían bajo presión. En cambio, las derrotas fueron analizadas, absorbidas y compensadas. En cuestión de meses, las formaciones estadounidenses regresaron con mejor coordinación, mejor logística y mayor número de efectivos. Las pérdidas de equipo no redujeron la capacidad de combate, sino que impulsaron el reabastecimiento. A finales de 1943, los comandantes de campo alemanes presentaban informes cada vez más ansiosos. Batallas que deberían haber debilitado al enemigo, en cambio, lo fortalecieron. Cada enfrentamiento con las fuerzas estadounidenses producía una paradoja: destrucción sin agotamiento. Lo que los planificadores alemanes no habían previsto fue el efecto psicológico del reemplazo interminable. Las pérdidas ya no desalentaban las operaciones estadounidenses. Las aceleraban. La certeza de que el equipo, el combustible, la munición y el personal llegarían a tiempo cambió la forma en que los comandantes estadounidenses planificaban las ofensivas. La tolerancia al riesgo aumentó. El impulso se convirtió en doctrina. Por primera vez, el mando alemán empezó a sospechar que no se trataba simplemente de fuerza industrial, sino de una filosofía de guerra diferente. Una guerra en la que la resistencia importó más que la brillantez. Una guerra en la que el reemplazo importó más que la preservación. Y mientras las fuerzas estadounidenses se preparaban para la mayor operación anfibia de la historia, esa realidad se volvió imposible de ignorar. Porque en el campo de batalla, los comandantes alemanes estaban a punto de enfrentarse a las consecuencias de una economía de guerra que nunca se detenía. Ángulo 1. Los comandantes de tanques alemanes y la aritmética de las pérdidas. En los campos de batalla de Italia y Europa Occidental, los oficiales blindados alemanes comenzaron a notar un patrón que desafiaba la lógica. Los tanques estadounidenses fueron destruidos en grandes cantidades. Los tanques Sherman ardían en los bordes de las carreteras. Las torretas volaron por los aires. Unidades enteras fueron aniquiladas en combates individuales. Según las medidas tradicionales, esto debería haber debilitado al enemigo. No lo hizo. En cuestión de días, a veces horas, aparecieron nuevos tanques estadounidenses. No como reemplazos ensamblados a partir de reservas, sino como unidades completamente formadas que llegaban con combustible, municiones y tripulaciones entrenadas. Los comandantes de tanques alemanes informaron haber destruido docenas de vehículos solo para enfrentarse a un número igual o mayor en el siguiente combate. El Sherman no era temido por su blindaje ni su potencia de fuego. Era temido por su disponibilidad. Los informes alemanes comenzaron a describir los blindados estadounidenses como inagotables. Incluso cuando los Panthers y los Tigers lograron éxitos tácticos, esas victorias no tuvieron un efecto estratégico. El campo de batalla se reajustó, siempre a favor de Estados Unidos. Ángulo 2.
la Luftwaffe y el SOC del reemplazo en el aire. La guerra aérea produjo la misma conclusión, pero más rápida. Inicialmente, los pilotos de caza alemanes recibieron con agrado los bombardeos diurnos estadounidenses. Creían que las grandes pérdidas los obligarían a retirarse a operaciones nocturnas, donde la precisión se vería afectada. Las primeras victorias reforzaron esta creencia. Luego los americanos regresaron. Las formaciones de bombarderos se hicieron más grandes. Los cazas de escolta ampliaron su alcance. Las aeronaves perdidas una semana eran reemplazadas la siguiente. Los aeródromos destruidos por los bombardeos eran reparados. Las tripulaciones muertas o capturadas eran reemplazadas por nuevos escuadrones entrenados a miles de kilómetros de distancia. Los comandantes alemanes comenzaron a comprender que no estaban luchando contra unidades, sino contra un sistema. Donde Alemania perdió pilotos veteranos irreemplazables, Estados Unidos sustituyó la experiencia por la escala. Las horas de entrenamiento aumentaron. La producción de aeronaves se incrementó. Las pérdidas se calcularon, se aceptaron y se absorbieron. El desgaste, que en otro tiempo fue el arma de Alemania, ahora jugó en su contra. Ángulo 3. Submarinos contra astilleros. En ningún lugar el desequilibrio era más evidente que en el mar. Los submarinos alemanes continuaron hundiendo barcos estadounidenses y aliados durante 1942 y 1943. Las patrullas individuales reportaron cifras impresionantes. Sin embargo, el efecto estratégico se desvaneció. Los astilleros estadounidenses botaban buques más rápido de lo que los submarinos podían destruirlos. Los barcos Liberty aparecían en convoys casi inmediatamente después de las pérdidas. Los petróleros, los transportes de tropas y los buques de suministro se multiplicaron por el Atlántico. La inteligencia naval alemana empezó a recibir informes que rozaban la incredulidad. Los hundimientos que antes paralizaban a Gran Bretaña ahora apenas se registraban. El océano, otrora campo de batalla, se convirtió en una autopista. El arma submarina estaba luchando contra una ecuación perdedora. Por cada submarino alemán perdido, los reemplazos eran lentos y costosos. Por cada barco estadounidense hundido, 2 más se hundían. A finales de 1943, los comandantes alemanes ya no hablaban de victoria en el mar, solo de supervivencia. Y a través de la tierra, el aire y el océano, una conclusión se hizo inevitable. Ya no se trataba de una competición táctica. Fue un concurso de reemplazo. Esa constatación pronto se extendería más allá de las armas, a los hombres que las utilizaban y a la psicología de una guerra que Alemania ya no podía controlar. Ángulo 4. Logística y repuestos. El arsenal invisible. Los estrategas alemanes asumieron inicialmente que la destrucción de vehículos y aviones estadounidenses generaría escasez a largo plazo. Sin embargo, los informes desde el frente contaban una historia diferente. Cada Sherman inutilizado solía ser reemplazado en cuestión de días. El combustible y la munición llegaban sin interrupción. Los tanques averiados se reparaban y volvían al combate. La escasez de tripulaciones se mitigaba mediante programas de entrenamiento que producían cientos de reemplazos cada mes. Los oficiales alemanes comenzaron a comprender que la ventaja de Estados Unidos no residía solo en la cantidad, sino también en la cadena de suministro. Fábricas, ferrocarriles y puertos funcionaban como una red única y coordinada. Los daños en un nodo ralentizaron brevemente la producción, pero nunca la detuvieron. El sistema era resiliente, redundante e implacable. Incluso las operaciones de sabotaje alemanas, diseñadas para interrumpir la logística, tuvieron un efecto mínimo. Barcos se hundieron, trenes descarrilaron y fábricas fueron bombardeadas. Sin embargo, la maquinaria estadounidense absorbió los daños y siguió avanzando. Para los alemanes, fue casi inhumano. Quinto ángulo: el impacto psicológico en los comandantes alemanes. El constante reabastecimiento de las fuerzas estadounidenses asestó un golpe menos tangible, pero igualmente crítico: la moral. Los comandantes que se habían sentido confiados tras batallas exitosas comenzaron a dudar de sus propias evaluaciones. Las victorias estratégicas parecían temporales, los éxitos tácticos, fugaces. Los informes del frente transmitían un estribillo común: los estadounidenses reponen las pérdidas más rápido de lo que podemos infligirlas. Las notas del alto mando de la Wehrmacht muestran una creciente frustración, conmoción ante el ritmo y la escala de la guerra industrial. Por primera vez, los oficiales alemanes cuestionaron abiertamente si sus estrategias, perfeccionadas en Europa y Rusia, eran capaces de producir resultados significativos a largo plazo. Las cartas entre comandantes revelan inquietud,
un reconocimiento de que ninguna batalla por sí sola podría debilitar decisivamente a los estadounidenses. Cada pérdida infligida no hacía más que poner en relieve la magnitud del enemigo. Quedó claro, Alemania luchaba no solo contra soldados, sino contra toda una nación industrial. Ángulo 6. Contraste moral. Agotamiento versus producción interminable. En el campo de batalla, los soldados alemanes sufrieron a diario las consecuencias de este desequilibrio. El agotamiento, la disminución de suministros y la escasez de equipo contrastaban marcadamente con el flujo aparentemente interminable de reemplazos estadounidenses. Mientras las unidades alemanas rotaban, reunían fuerzas o eran abandonadas, las fuerzas estadounidenses llegaban completamente equipadas, entrenadas y preparadas. La disparidad era evidente tanto en el equipo como en los recursos humanos. Las unidades alemanas se veían debilitadas por el desgaste, mientras que las divisiones estadounidenses ganaban experiencia con cada combate. Las pérdidas que habrían paralizado naciones más pequeñas apenas ralentizaron las operaciones estadounidenses. Los oficiales alemanes comenzaron a notar que los estadounidenses luchaban no solo con superioridad numérica, sino con una confianza que nacía de la certeza. Sabían que llegarían reemplazos. Sabían que sus líneas de suministro estaban intactas. Sabían que la maquinaria de guerra que los respaldaba podía absorber pérdidas abrumadoras. Para los comandantes alemanes, esta combinación de producción incesante, dominio logístico y resiliencia moral generó una profunda sensación de incredulidad. Ninguna habilidad táctica, por grande que fuera, podía contrarrestar un sistema que se reparaba tan rápido como se dañaba. Y mientras los aliados se preparaban para la invasión de Normandía, esta constatación se haría innegable. Los comandantes alemanes, al observar los informes sobre la llegada de nuevas divisiones, aviones y tanques al continente, comprendieron que la guerra había dado un giro irreversible. Esta comprensión prepararía el escenario para el momento decisivo en el que el poder industrial estadounidense dictaría directamente el resultado en el campo de batalla. Verano de 1944. Normandía. La invasión había comenzado el 6 de junio, pero las semanas siguientes revelaron un patrón que los comandantes alemanes ya no podían ignorar. Las divisiones estadounidenses inundaron las playas, equipadas con vehículos, artillería y suministros que parecían aparecer sin cesar. Cada tanque destruido en los setos fue reemplazado, cada posición de artillería silenciada fue pronto reforzada. Los oficiales alemanes documentaron una realidad que antes creían imposible. Los informes del frente describían el desgaste de las fuerzas alemanas como catastrófico. Las divisiones Panzer lucharon en repetidos combates, a menudo con efectivos reducidos, pero los Wehrmacht estadounidenses seguían llegando en oleadas sucesivas. La segunda división blindada, por ejemplo, había perdido docenas de tanques en el bocaje, pero en cuestión de días se desplegaron nuevas unidades equipadas y dotadas de personal. La aritmética del campo de batalla había cambiado. Las pérdidas ya no dictaban el resultado, la producción sí. El apoyo aéreo agravó la conmoción. Los bombardeos diurnos de la octava Fuerza Aérea destruyeron vías férreas, fábricas y depósitos en el norte de Francia. Sin embargo, la inteligencia alemana observó una recuperación inmediata. Las aeronaves perdidas en combate fueron reemplazadas, los depósitos de reparación restauraron los aviones dañados y nuevas tripulaciones llegaron con una frecuencia alarmante. Los pilotos de caza y los mandos alemanes comenzaron a registrar frases como implacable e inagotable en los informes operativos. En el mar, la batalla del Atlántico ilustró el mismo principio. Los comandantes de submarinos hundieron convoys en cantidades alarmantes, pero los astilleros estadounidenses produjeron más buques de los que podían destruirse. Buques Liberty, corbetas y petroleros aparecían en los puertos con la misma rapidez con la que los submarinos reportaban pérdidas. El mando naval alemán se esforzaba por cuantificar el efecto de sus éxitos. Cada hundimiento parecía táctico, pero estratégicamente insignificante. Incluso los enfrentamientos menores pusieron de relieve la magnitud de la eficiencia estadounidense. Las escaramuzas en setos, cruces de ríos y pueblos costeros revelaron una sólida base logística que Alemania no pudo desmantelar. Los depósitos de combustible se reconstruyeron durante la noche, los camiones de municiones reabastecieron a las unidades de artillería y las divisiones de infantería de reemplazo avanzaron con una precisión casi mecánica. El 20 de julio, los informes de inteligencia recopilados en el oeste, en Francia, llegaron a una conclusión inquietante. No solo se estaban compensando las pérdidas estadounidenses, sino que a menudo se compensaban con mayor rapidez de la que Alemania podía infligirlas. Cada victoria táctica de la Wehrmacht era temporal,
Cada ataque calculado contra las fuerzas estadounidenses solo revelaba la magnitud de la maquinaria industrial que la respaldaba. Los documentos de mando alemanes comenzaron a mostrar una creciente incredulidad. Las notas del Panzergruppe West comentaban que los estadounidenses luchan no solo con armas, sino también con fábricas que lo respaldan. Los generales de la Luftwaffe destacaron la asombrosa resistencia de la octava Fuerza Aérea, señalando que incluso cuando un gran número de bombarderos eran derribados, las formaciones regresaban intactas. La inteligencia naval añadió que las tasas de producción del buque Liberty no tenían parangón con ningún conflicto europeo anterior. El efecto acumulativo en la moral alemana fue profundo. Los oficiales usaban términos como incomprensible e irreal para describir sus encuentros con las fuerzas estadounidenses. Las pérdidas que habrían sido decisivas contra otras naciones fueron absorbidas, compensadas y eclipsadas por la capacidad industrial estadounidense. A mediados de julio, los estrategas alemanes reconocieron una cruda realidad. Sus suposiciones iniciales, que el desgaste, la brillante táctica y el bombardeo selectivo podrían debilitar a los estadounidenses, eran inválidas. La capacidad estadounidense para reponer las bajas rápidamente, entrenar nuevas tripulaciones y desplegar equipo eficientemente creó un equilibrio en el campo de batalla que Alemania no pudo romper. Todos los informes reforzaban la misma conclusión. Alemania se enfrentaba a un oponente cuya fuerza no podía agotarse por medios convencionales. La guerra ya no era una contienda de batallas individuales, sino una contienda de reemplazo, resistencia y fuerza de voluntad. Y al darse cuenta de esto, los comandantes alemanes comenzaron a comprender la magnitud del desafío al que se enfrentaban. La capacidad de producción de los aliados se había convertido en el arma decisiva, una que ninguna maniobra táctica ni victoria local podría superar. El escenario estaba preparado para el punto de inflexión irreversible, donde el poder industrial estadounidense dictó directamente la trayectoria del conflicto. A finales de 1944, los comandantes alemanes ya no se hacían ilusiones. Los informes del frente eran congruentes. Las fuerzas estadounidenses, a pesar de sufrir grandes pérdidas, regresaban más fuertes y numerosas que antes. Los setos de Normandía habían sido despejados, pero el coste para los alemanes fue desproporcionado. Cada división Panzer, debilitada por el desgaste, se enfrentó a nuevos blindados enemigos pocos días después. Todas las ciudades recuperadas por las fuerzas alemanas fueron retomadas por los estadounidenses casi de inmediato. Albert Speer, ministro de Armamento y Producción Bélica del Reich, documentó en informes internos las asombrosas cifras que sustentaban la maquinaria bélica aliada. Solo en 1944, Estados Unidos produjo más de 88.000 aviones, casi 100.000 tanques y vehículos en total, y millones de toneladas de barcos y equipo. Los planificadores alemanes se dieron cuenta de que estas cifras eclipsaban su propia producción. Incluso cuando las fábricas fueron destruidas por los bombardeos, la recuperación industrial estadounidense fue rápida, con una resiliencia que Alemania jamás había previsto. En el frente occidental, los informes de West señalaban el impacto psicológico que esta tasa de reemplazo tenía en los oficiales de primera línea. Coroneles y generales observaron que, independientemente del terreno que recuperaran o de las unidades enemigas que destruyeran, las fuerzas estadounidenses parecían inmunes al desgaste. Frases como «el enemigo parece inagotable» comenzaron a aparecer en los informes operativos. Las victorias tácticas eran fugaces. Incluso cuando la artillería alemana destruía convoys o los ataques aéreos eliminaban unidades blindadas, llegaban nuevos refuerzos antes de que el frente se estabilizara. En Italia, el avance del Quinto Ejército demostró aún más la ventaja sistémica. La infantería y los blindados estadounidenses, apoyados por la artillería y la cobertura aérea, presionaban continuamente las defensas alemanas. Los tanques destruidos en un combate eran reemplazados en cuestión de días. Nuevas unidades de artillería y apoyo logístico ya estaban avanzando. Los comandantes alemanes no podían prever la magnitud ni la velocidad del sistema de reabastecimiento estadounidense. Cada derrota local, ahora comprendían, tenía implicaciones estratégicas. Los estadounidenses podían soportar bajas sin interrumpir el impulso operativo. En el mar, la batalla del Atlántico ilustró la misma inevitabilidad. Los comandantes de submarinos hundieron miles de toneladas de carga, pero por cada barco destruido, otro lo reemplazó. Los astilleros de la costa este botaron buques a un ritmo que hizo que el desgaste fuera prácticamente irrelevante. Los estrategas alemanes se vieron obligados a reconocer que ningún número de hundimientos detendría las líneas de suministro estadounidenses. Estaban librando una guerra contra la propia producción. Para diciembre de 1944,
Las evaluaciones operativas alemanas habían cambiado. Los informes señalaban explícitamente que la fuerza aliada ya no se medía únicamente en efectivos o unidades de primera línea, sino en la capacidad de reponer lo perdido. La aritmética de la guerra había cambiado. Por cada avión, tanque o barco destruido por Alemania, 2 más ya estaban en camino. Los comandantes alemanes comenzaron a comprender que el desgaste ya no era su ventaja, se había convertido en una desventaja, pues cada pérdida subrayaba la imposibilidad de detener la maquinaria bélica estadounidense. La constatación era inequívoca. El sistema industrial estadounidense era un arma en sí mismo. La brillante táctica alemana podía ganar enfrentamientos, pero la victoria estratégica se le escapaba. Batallas que antes habrían determinado el curso de las campañas ahora solo retrasaban lo inevitable. La capacidad estadounidense para compensar las pérdidas con mayor rapidez de la que Alemania podía infligirlas se había convertido en el factor decisivo en el teatro de operaciones europeo. En informes compilados para Hitler, los generales alemanes escribieron con una franqueza inusual. El enemigo era inagotable, resiliente y sumamente organizado. El cálculo que sustentaba la Blitzkrieg, acción rápida y decisiva para paralizar al oponente, era ahora irrelevante. Ningún combate individual podía inclinar la balanza. La balanza ya se había inclinado. Con la llegada del invierno y el avance de las fuerzas aliadas a través de Francia y los Países Bajos, los comandantes alemanes se enfrentaron a una conclusión desoladora. La guerra ya no se podía ganar con medidas convencionales. El sistema de producción estadounidense, fábricas, mano de obra, logística y cadenas de suministro, se había convertido en el instrumento de guerra definitivo, y las fuerzas alemanas no estaban preparadas para contrarrestarlo. Desde Normandía hasta el frente italiano, desde los cielos de Alemania hasta los convoys del Atlántico, el resultado ahora no estaba dictado solo por el heroísmo en el campo de batalla, sino por una máquina industrial que reemplazaba las pérdidas más rápido de lo que cualquier ser humano o arma podía destruirlas. A principios de 1945, las consecuencias de la supremacía estadounidense en la producción eran innegables en todos los escenarios de guerra. Las unidades alemanas, antes confiadas en su capacidad para aprovechar las victorias tácticas, se enfrentaron a un adversario implacable cuyas pérdidas eran temporales y cuyos refuerzos eran inagotables. El frente se convirtió en un sombrío testimonio no solo del heroísmo o el ingenio, sino de la magnitud de la industria y la logística que respaldaban a las fuerzas estadounidenses. En Europa occidental, las divisiones Panzer se habían visto sistemáticamente debilitadas. El primer y el segundo ejército Panzer, antaño temidos en todo el continente, ya no contaban con suficientes blindados para contrarrestar los avances aliados. Incluso cuando se reagruparon, los estadounidenses ya habían reemplazado las unidades que habían destruido. Los informes del mando alemán señalaban una tendencia preocupante. Cada enfrentamiento causaba bajas, pero no reducía la capacidad operativa estadounidense. Al contrario, parecía solo agudizar su determinación y coordinación. La campaña de bombardeos aliada había agravado este efecto. Las fábricas, centros de transporte y depósitos alemanes eran cada vez más vulnerables. Sin embargo, los estadounidenses demostraron capacidad para reconstruir, desviar y mantener las líneas de suministro con mínimas interrupciones. Los aviones derribados sobre Alemania fueron reemplazados. Aparecieron nuevos escuadrones más rápidos de lo que los cazas alemanes podían enfrentarlos. Para marzo de 1945, la Luftwaffe era prácticamente incapaz de desafiar la superioridad aérea aliada, no por falta de habilidad o coraje, sino porque el sistema a que se enfrentaba podía absorber pérdidas que el sistema alemán no. En el mar, la batalla del Atlántico había dado un giro decisivo. Los submarinos alemanes, antaño depredadores amenazantes, se vieron superados por una combinación de estrategias de escolta aliadas, tecnología de radar y la continua producción naval. Por cada buque hundido, los astilleros estadounidenses producían múltiples reemplazos. Los convoys mantuvieron sus horarios y los suministros llegaban al frente con una fiabilidad asombrosa. La inteligencia naval alemana reconoció que el desgaste había perdido importancia estratégica. Las pérdidas ya no amenazaban las operaciones aliadas. El coste humano de este desequilibrio fue igualmente grave. Los soldados alemanes sufrieron agotamiento, escasez de equipo y una moral cada vez más baja, mientras se enfrentaban a un oponente capaz de reemplazar hombres y material con precisión mecánica. Las notas desde el frente describen la frustración y la incredulidad de los oficiales que, tras lograr éxitos tácticos, vieron a los estadounidenses recuperarse y avanzar con el mismo ímpetu inquebrantable. Por primera vez, el heroísmo en el campo de batalla no pudo contrarrestar la ventaja sistémica. Las cifras de producción industrial ofrecen un ejemplo claro e indiscutible.
Para 1944, Estados Unidos había producido más de 88.000 aviones, 100.000 tanques y vehículos y millones de toneladas de barcos. La producción alemana, obstaculizada por los bombardeos y la escasez de mano de obra, no pudo alcanzar estas cifras. Incluso los pronósticos más optimistas de los planificadores alemanes subestimaron la capacidad de la industria estadounidense. La magnitud del reemplazo se convirtió en el factor decisivo en el campo de batalla. Estratégicamente, este desequilibrio obligó a los comandantes alemanes a adoptar posiciones reactivas. Podían planificar contraataques y maniobras defensivas, pero cada enfrentamiento solo confirmaba la capacidad estadounidense de mantener el impulso. A finales de 1944, los informes alemanes reconocían abiertamente una nueva realidad. La guerra ya no se decidía únicamente por la táctica o la habilidad, sino por la capacidad de compensar las pérdidas con mayor rapidez de la que el enemigo podía aprovecharlas. Cada decisión en el campo de batalla se veía eclipsada por esta desventaja sistémica. El efecto psicológico se extendió más allá del frente. Las directivas de Hitler se volvieron cada vez más desesperadas, exigiendo milagros a unidades que carecían de hombres y equipo. Los comandantes a nivel operativo documentaron una profunda sensación de inevitabilidad. Por muy bien que lucharan, la maquinaria industrial estadounidense aseguraba un flujo constante de fuerzas y suministros. El desgaste ya no favorecía a Alemania, favorecía a la nación con una red de producción más profunda, rápida y adaptable. Y a medida que el invierno retrocedía y las fuerzas aliadas se preparaban para las campañas finales en el corazón de Alemania, las consecuencias de este dominio industrial se hicieron imposibles de ignorar. La magnitud del reemplazo había modificado la trayectoria de la guerra, asegurando que los éxitos tácticos alemanes fueran transitorios, mientras que la capacidad operativa estadounidense se mantuvo intacta. Este creciente desequilibrio preparó el escenario para la fase final del conflicto, donde la resistencia alemana no pudo igualar el poder sostenido de un oponente industrialmente imparable. Para la primavera de 1945, la realidad del dominio estadounidense en la producción era evidente en todos los teatros de operaciones. Las fuerzas alemanas, ya mermadas tras meses de combate continuo, se enfrentaban a un enemigo cuyas fuerzas y equipo eran inagotables. Los comandantes de primera línea observaban con inquietud que, independientemente de cuántas divisiones destruyeran, nuevas unidades estadounidenses siempre las reemplazaban. Cada victoria parecía temporal, cada línea defensiva, frágil. Las comparaciones cuantificables subrayaron el desequilibrio. Solo en 1944, las fábricas estadounidenses produjeron casi 50.000 aviones, más de 100.000 vehículos, incluyendo tanques y vehículos blindados de transporte de personal, y más de 7 millones de toneladas de buques mercantes. La producción alemana, limitada por la escasez de recursos, los bombardeos y las limitaciones de mano de obra, no pudo acercarse a estas cifras. Incluso con la reubicación o expansión de las fábricas, la producción no pudo seguir el ritmo implacable de Estados Unidos. Los estrategas alemanes se refirieron repetidamente al enemigo eterno, una frase que reflejaba la frustración de luchar contra un enemigo cuyas pérdidas parecían no importar. Las consecuencias en el campo de batalla fueron inmediatas. En las Ardenas, durante la batalla de las Ardenas, las unidades alemanas inicialmente lograron la sorpresa táctica, pero las fuerzas estadounidenses repusieron los tanques y la artillería perdidos con mayor rapidez de la que los alemanes pudieron aprovechar el ataque. Los refuerzos llegaron desde la retaguardia del frente y las líneas de suministro permanecieron intactas. En Italia, el Quinto Ejército avanzó con firmeza a pesar del elevado número de bajas. Cada pérdida de artillería o tanque se reparó rápidamente y los reemplazos llegaron entrenados, bien equipados y listos para el combate. En el frente oriental, la combinación de los envíos estadounidenses del programa de préstamo y arriendo y los avances soviéticos agravó aún más la incapacidad de Alemania para recuperar la ventaja estratégica. La moral en las filas alemanas reflejaba la tensión operativa. Los informes de los comandantes de campo y los oficiales de inteligencia describían incredulidad y ansiedad. Los veteranos comandantes de Panzer lamentaban que, incluso cuando las tácticas alemanas triunfaban, la eficiencia logística de producción estadounidense hacía que el éxito fuese fugaz. Discursos y diarios indican que los oficiales veían cada vez más la guerra como imposible de ganar, no por valentía, habilidad o estrategia, sino porque la capacidad industrial de Estados Unidos creó un sistema que Alemania no podía romper. Cada cálculo, cada plan, cada expectativa debía tener en cuenta a un enemigo que reponía las pérdidas a una velocidad que Alemania jamás podría igualar. Los planificadores estadounidenses eran conscientes, aunque a menudo subestimados, del efecto psicológico de su sistema de producción.
Saber que cada pérdida era reemplazable permitió a los comandantes adoptar estrategias más audaces, absorber los reveses en el campo de batalla y mantener el impulso ofensivo. Mientras que las operaciones alemanas se veían cada vez más condicionadas por las limitaciones de recursos y los retrasos en las reparaciones, las fuerzas estadounidenses podían mantener la presión indefinidamente. Esta ventaja sistémica garantizó que la iniciativa estratégica permaneciera firmemente en manos aliadas. En reflexiones de posguerra, los analistas militares alemanes confirmaron el papel decisivo de la producción estadounidense. Albert Speer y otros planificadores reconocieron que el fracaso de Alemania para igualar la producción industrial estadounidense había sido catastrófico. La magnitud y la velocidad de la sustitución, fábricas, vehículos, aeronaves y personal capacitado, significaron que el desgaste, el instrumento tradicional de la guerra, ya no funcionaba en contra de los estadounidenses. En cambio, puso de relieve la inutilidad de la posición alemana, demostrando que la brillante táctica por sí sola no podía superar la disparidad sistémica. Para mayo de 1945, mientras las fuerzas aliadas cruzaban hacia el centro de Alemania y Berlín caía, la lección estratégica era inequívoca. Los comandantes alemanes habían subestimado la profundidad y la resiliencia del poder industrial estadounidense. Sus suposiciones sobre el desgaste, las victorias en el campo de batalla y las limitaciones de la producción enemiga se habían desvanecido. La guerra, en esencia, se había perdido no solo en el campo de batalla, sino también en las fábricas, astilleros y líneas de montaje a miles de kilómetros de distancia. Este desequilibrio industrial, la incesante sustitución de las pérdidas y el impacto psicológico en los comandantes alemanes dejarían una huella duradera en la estrategia militar, demostrando que las guerras de desgaste se ganan en última instancia no solo con la habilidad o el valor, sino con el poder de sostener, sustituir y resistir. La historia de los comandantes alemanes que subestimaron la producción estadounidense revela una lección que trasciende las batallas individuales. Las guerras no se deciden únicamente por el coraje, las tácticas o la innovación en el frente, sino por la capacidad de mantener las operaciones, absorber pérdidas y reemplazar lo destruido. Estados Unidos, mediante un sistema industrial de escala y coordinación sin precedentes, demostró que la resistencia podía ser tan letal como cualquier arma. Las fábricas, astilleros y campos de entrenamiento estadounidenses funcionaban como extensiones del propio campo de batalla. Cada tanque que salía de una cadena de montaje, cada avión que se lanzaba desde una planta de producción, se convertía en un soldado por derecho propio. El reemplazo ya no era un detalle logístico, era la estrategia, la moral y el poder encarnados. Los oficiales alemanes, entrenados para medir el éxito en victorias tácticas, se encontraron frente a un oponente cuya fuerza no podía verse mermada únicamente por el desgaste. Cada acción emprendida contra las fuerzas estadounidenses solo revelaba la fuerza y la resiliencia que las respaldaban. Esta realidad transformó el curso de la guerra. Normandía, las campañas italianas, la batalla de las Ardenas. Cada enfrentamiento reflejó no solo la valentía o la destreza de los soldados, sino también la guerra invisible que se libraba en fábricas, astilleros y centros de entrenamiento al otro lado del Atlántico. Para cuando los comandantes alemanes reconocieron la magnitud de la producción estadounidense, ya era demasiado tarde. Sus suposiciones sobre las limitaciones, el desgaste y la resistencia habían sido trastocadas por un sistema diseñado para compensar las pérdidas con mayor rapidez de la que se podían infligir. En el contexto histórico más amplio, esta lección perdura. La capacidad industrial, la logística y la producción sostenida siguen siendo factores decisivos en la guerra moderna. La capacidad de reemplazar, reforzar y mantener el impulso operativo puede superar la brillante táctica individual. Las experiencias de los comandantes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial ilustran cómo la falta de comprensión de este principio puede convertir cualquier logro en el campo de batalla en un éxito fugaz. En última instancia, la guerra en Europa se decidió tanto por el incesante desarrollo de la industria estadounidense como por los soldados que combatieron. Los comandantes alemanes nunca lo anticiparon, y esa subestimación se convirtió, silenciosa e inevitablemente, en el arma que determinó el resultado. El campo de batalla se había convertido en un espejo de las fábricas que había detrás de él, y el espejo siempre reflejaba el poder estadounidense.